Muy buen día tengan todos. Bienvenidos a este espacio de apuntes sobre la historia de nuestro país, Colombia. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un poco sobre la historia de nuestro territorio en la época mal llamada de la colonia. Bueno, en primer lugar aclaremos, ¿por qué mal llamada colonia? Porque resulta que las colonias o el concepto colonia hoy en día es entendido de una forma diversa, como sucedía en los años 1500, puntualmente en Colombia 1510 a 1810. En ese tiempo, el concepto colonia primero no se utilizaba, era de un uso muy simple, muy lejano, distante. Y segundo, si se hubiese utilizado, no representaría y no significaría lo que significa colonia en el siglo XIX concretamente, con el colonialismo europeo. Allí hablamos de dos conceptos muy diferentes, porque el colonialismo europeo del siglo XIX es un colonialismo mercantilista que lo que pretende es extraer materias primas para la metrópoli, y como tal las colonias son una propiedad de la metrópoli, mientras que el concepto colonial del siglo XVI, por colocar el caso, es un concepto que viene heredando elementos de las colonias griegas o las colonias romanas de la antigüedad. Entonces allí, por colocarles un ejemplo, podemos compararlo con las colonias griegas. Las colonias griegas son lugares a donde llega la civilización griega. Entonces Atenas tenía su centro en la ciudad de Atenas, pero sus colonias estaban en diferentes lugares del Mediterráneo, y esas colonias tenían implantada en sus territorios la civilización de Atenas, la educación de Atenas, la cosmovisión de Atenas, los privilegios de Atenas. Entonces con el tiempo las colonias se vuelven parte de Atenas, pero fuera de su territorio. Entonces no se les da un trato inferior, como sí sucedía con el colonialismo europeo del siglo XIX y del siglo XX. Bien, entonces cuando hablamos de la colonización española tenemos que tener en cuenta esa característica. La mejor forma de hablar de la época colonial es remitirnos a la monarquía hispánica o a la monarquía borbónica. Yo prefiero en este momento prefiero hablar de la monarquía hispánica porque es esa época del siglo XVI, XVII y gran parte del siglo XVIII, en la cual los monarcas Habsburgo son los que tienen el poder o la corona, y ellos tratan todos los territorios con una política diferencial, pero no ni excluyente ni de privilegios. De privilegios toca ponerlo entre paréntesis, pero tampoco de privilegiar una corona sobre las otras. De ese modo, por ejemplo, el rey Carlos V, él tenía posesión, es decir, su corona incluía los reinos de Castilla, Aragón, no estoy seguro cómo reconocían a Navarra, el reino de el sur de Italia, ahorita no se me escapa su nombre, y también el imperio alemán, el imperio germánico, incluyendo también allí el Flandes, que sería lo que hoy conoceríamos como Bélgica y Holanda. Para estudiar nuestra historia debemos entender que para ellos existían por fuera de Europa otros dos reinos, a los cuales no les daban la categoría de reino sino de virreino, pero se les daba un trato similar al que se les daba a los reinos que tenían en Europa. Entonces este emperador también tenía el virreinato de México o Nueva España, que era como lo llamaban, y el virreinato de Perú. El virreinato de Perú correspondía a toda Sudamérica y una parte de Centroamérica, y el virreinato de Nueva España correspondía a todo lo que iba de Costa Rica, actual Costa Rica, hasta el norte,
hasta donde pudieran ellos llegar, que en ese momento podría ser incluso ya California. Bien, dentro de este esquema y dentro de este contexto debemos entender a Colombia, o sea, lo que hoy conocemos como Colombia, como una parte de ese gran virreinato de Perú que se encontraba fuera de Europa. Y el tratamiento que se le daba era un tratamiento similar en mucho a las colonias, por decirlo así, a los reinos que se encontraban en Europa. Habrá diferencias, claro. La principal es que este era un reino de infieles, un reino que no compartía la cosmovisión y que evidentemente los españoles del siglo XVI tenían una gran dificultad para comprender esa otredad, digamos, ese ser que es diferente de ellos. Y ese ser diferente de ellos son los incas, los aztecas y en nuestro territorio los zenú, los caribes, los muiscas, los tairona, todos los demás indígenas, los quimbaya, etcétera, 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 que eran sociedades que muchas de ellas ya no tenían las características con las que las conocemos, estaban en decadencia o estaban hasta ahora progresando en ciertos aspectos, etcétera, etcétera, pero tenían formas de ver el mundo diferente a los españoles, y los españoles, en su intento por comprender, lo que hacían era distorsionar o juzgar, es decir, lo que hacemos todos los seres humanos, porque todos tenemos esa gran dificultad para entender al otro, la otredad. Dice un filósofo latinoamericano, argentino nacionalizado en México, que es Enrique Dussel, que la gran dificultad del mundo europeo cuando llegó a América fue su totalitarismo. Es decir, sin darse cuenta, no pudieron salir de sus concepciones de mundo para comprender las otras concepciones de mundo, y lo que hicieron fue imponer sus propias ideas a los demás. Hoy en día lo juzgamos terriblemente y sí, evidentemente fue algo fuerte. Sin embargo, debemos ser un poco más inteligentes y comprender que ellos también eran, por decirlo así, esclavos de esa situación. Los españoles, muchos de ellos, simplemente no tenían otra opción en sus vidas sino replicar lo que habían aprendido. Y es en ese proceso en el cual comienza la colonización en Urabá, en el actual Urabá, donde se intentaron fundar las primeras ciudades en nuestro territorio. Ciudades que no tuvieron mucha posibilidad, pues en primer lugar porque ya conocemos las condiciones de ese territorio. Ese territorio es un poco difícil para las ciudades. Si lo es hoy en día, aunque hoy pues tiene muchas más ventajas, hay carreteras, hay cosas, pero el clima y la humedad de la selva evita que las personas tengan un asentamiento tranquilo. Y si a eso le sumamos la agresividad de los indígenas, que era también entendible, es decir, no podemos juzgar a estos pueblos de que fuesen agresivos con los que llegaban de fuera, porque es que en un primer momento estos que llegaron de fuera no fueron agresivos. Ellos sí tuvieron eventos de agresividad, es decir, campañas de sometimiento a los indígenas, campañas bélicas, pero no todo el proceso que hicieron fue bélico. Es decir, el proceso de construir una colonia en ese territorio implicaba traer españoles. Venían españoles a vivir, a trabajar, a hacer su vida acá. Como también venían otros simplemente por oro, y en el momento en que lo lograron, vieron la oportunidad, pues lo buscaron incluso con las armas. Ya ahí nos estamos refiriendo a una situación de la historia de este territorio en la cual hay unos primeros enfrentamientos entre indígenas y españoles. Pero bueno, yo estaba diciendo que estos indígenas fueron agresivos por muchas situaciones. Una, porque consideraban, algunos de ellos, invadidos sus tierras, sus territorios. Y para la cosmovisión indígena, de muchos indígenas, pero no de todos, la invasión o la usurpación de sus tierras es una agresión contra la etnia completa, contra el mundo, porque para ellos ese es el mundo, o lo era en ese momento. Entonces es entendible que ellos tengan unos brotes de agresividad, pero también tuvieron brotes de acercamiento, de acogida y de solidaridad, porque el ser humano es solidario, somos solidarios. Lo mismo hacían los españoles con muchos indígenas.
muchos de esos procesos de solidaridad se tergiversaron al futuro, es decir, muchos indígenas ayudados desde pequeños se convirtieron luego en traductores, pero otros pues se convirtieron en esclavos. Es decir, algunos le dieron un puesto importante en la campaña de colonización, mientras que a otros simplemente los obligaron a ser parte de esas campañas de colonización. Y eso se debe a eso mismo que decía ahorita, la totalización del otro. El otro tiene que ser como yo, o si no, no puede ser. Y esos procesos no se dieron solo de parte de los españoles hacia los indígenas, sino, como ya lo decíamos ahorita, la imposibilidad del indígena de comprender por qué el español se está asentando en su territorio lo llevó también a preferir la aniquilación del otro que su permanencia. Entonces somos seres humanos y en ambos casos debemos comprender que ellos actuaron bajo una situación en la cual no tenían, por su contexto, muchas salidas. Ahora veremos que sí las hubo en España y también entre los indígenas, pero pues ya el hecho de ser una potencia, España en ese momento, condicionó también a que los indígenas no pudieran, con el pasar del tiempo, tener otras opciones, o sea, una mayor variedad de opciones. Estos mismos procesos se van a repetir en diferentes momentos. Se van a repetir, por ejemplo, en la fundación de Santa Marta y el correspondiente inicio de un diálogo y de un proceso colonizador hacia la Sierra Nevada, que en unos primeros instantes comenzó a unificar, digámoslo así, a dialogar con los Tairona, pero que el proceso con ellos fue muy difícil y en algunos momentos fue bastante violento, al punto de que hoy en día sabemos que los Kogi, por ejemplo, comenzaron a huir de los españoles. Pero también debemos entender que los indígenas Tairona, con su cosmovisión, no podían, ellos menos que otros indígenas, podían permitir asentamientos en sus territorios. Y la situación se fue tornando bastante complicada. Pero tenemos el asentamiento de Santa Marta en la segunda década del siglo XVI. Y este asentamiento va a permitir que ya comience el territorio de la actual Colombia a ser intervenido por los europeos, por los españoles. Vamos a mirar en la tercera década del siglo XVI la fundación de Cartagena y cómo desde Cartagena se van a ir realizando campañas o expediciones para conocer los territorios cercanos, para hacer encuentros con la cultura zenú, para tener encuentros con otros tipos de indígenas que se encontraban en la región, como, en general los Caribe, que se encontraban sobre todo cerca a Cartagena. Vamos a mirar cómo hay encuentros en los cuales hay raptos de indígenas, en los cuales también hay sociedades, acuerdos, y cómo estos procesos van a comenzar a generar una sociedad mestiza. Ahora hablemos de este mestizaje. El mestizaje no se dio únicamente por violaciones, que es una concepción que tenemos gracias a las campañas nacionalistas que vienen desde el siglo XIX, las cuales se construyeron a partir, sobre las ruinas de la época colonial, pero unas ruinas que se construyeron, no había ninguna ruina, era una sociedad fuerte, una sociedad colonial bien establecida en nuestro territorio, pero por ejemplo era mucho mejor en México, era mucho mejor en Perú en aquella época. Pero también acá había una sociedad bien establecida y se construyó arruinándola con una leyenda negra, con un desconocimiento a propósito, ¿sí? Un conocimiento guiado de la época colonial para tacharlo todo como algo nefasto, terrible, ruin, agresivo, impositivo y malo. Y resulta que nos ha llegado hasta hoy esta educación que nos remite a una colonia subdesarrollada, una época colonial agresiva, y que fue lo peor que se hizo. Y por lo tanto creemos que el mestizaje se hizo únicamente con la violación y la matanza de los hombres, cosa que no está absolutamente lejos de la realidad, pero no es en el porcentaje en el que nos imaginamos. La mayor parte del proceso de mestizaje se hizo a partir
de la solidaridad, la cordialidad y la hospitalidad de los indígenas. Y no me refiero con esto a que les ofrecieran a sus hijas a los españoles porque venían de lejos, no me refiero solo a eso, que también pasaba. Me refiero es a una convivencia entre el mundo indígena y el mundo español, sin todavía comprenderse 100%, porque esos procesos de mestizaje muchas veces lo que hacían era que se perdiera la cultura indígena, y en muy poquitas y contadas ocasiones también permitió que se fuese perdiendo o disolviendo la cultura española dentro de las uniones matrimoniales, me refiero. Es decir, que el español dejara sus raíces españolas y comenzara a crecer en el mundo indígena. Eso sucedió, no podemos negarlo, pero claro, tampoco podemos negar que fue una proporción muy pequeña. Evidentemente lo que más sucedía era que la indígena, pero también el indígena, en un proceso de matrimonio, de convivencia, no sacramental o sacramental, fuese perdiendo su cultura y adecuándose a la cultura del español, del esposo o de la esposa en también muy contados casos. Es así como la indígena se casaba con el español y tenían hijos, y esa descendencia, aunque la indígena no hubiese perdido su cultura, esa descendencia iba a estar marcada por la cultura española, y con el pasar de las generaciones la lengua perdió vigencia. Eso fue lo que sucedió principalmente con la cultura zenú, cuya lengua y cuyas tradiciones religiosas se perdieron, y cuando se pierde la lengua se pierde una gran parte de la cultura. Pero cuando se pierde la tradición religiosa, también se pierden algunos valores de la cultura. Por esa razón, hoy en día, la comunidad de Tuchín y de los municipios que quedan allí en el resguardo de San Andrés de Sotavento, si no estoy mal, tiene ese nombre. Ese resguardo, pues los indígenas siguen existiendo y digamos que su linaje no ha desaparecido, pero su lengua y muchas de las concepciones de su cultura sí han desaparecido. Sobre todo la parte religiosa ha sufrido una transformación en una unidad con el catolicismo, que era la religión de los españoles. Pero esa unidad ha logrado rescatar muchos de los valores de la cultura indígena. Sin embargo, otros se han solapado debajo de las creencias católicas, y hoy en día es muy difícil diferenciarlo. En últimas, estos procesos de influencia mutua sí se ven hoy en día, pero en prácticas, en cosas del cotidiano, no en conceptos, en ideas o en tradiciones culturales, pero se ven en las prácticas, en la práctica del sombrero volteado, por ejemplo, para hablar de los indígenas zenú. Pero también, tanto en los zenú como en los tairona, en los ritmos que llevan la gaita colombiana. Esos ritmos, esas letras incluso, o sea, la letra como tal no, pero sí el sentido que se le da, eso pervive aún, y pervive por el mestizaje. Y este mestizaje no fue necesariamente violento en todos los casos, y en la gran mayoría de los casos no fue violento. Fue una consolidación armoniosa de dos culturas que desde España eran tratadas, sobre todo después de Fray Bartolomé de las Casas y de Francisco de Vitoria, después de ellos, sobre todo después de ellos, con las leyes que se enviaron a América. El mestizaje se dio ahí sí a partir de dos pueblos, no digamos que en igualdad de condiciones, porque el castellano tenía prevalencia, pero sí en igualdad de dignidad. Dos pueblos que se unían en igualdad de dignidad. El pueblo americano, que era un pueblo indígena, el pueblo español, que venía a América con unos cargos y con algunas prebendas y con algunas cosas, pero que acá se hacía simplemente una sola nación, que tenía unas diferenciaciones en cuanto al poder, no a la clase social necesariamente, pero sí al poder que tenían. ¿Por qué? Porque resulta que había muchos indígenas, sobre todo los que habían sido caciques o hijos de caciques, que tenían bastantes privilegios durante esa época. Repito, sobre todo después de lo que suscitó el debate
del padre de las casas. Y en nuestro territorio eso se vio traducido en una convivencia de culturas que gracias al mestizaje, a los procesos de mestizaje, hoy en día ya no vemos las culturas como tal, su herencia cultural firme, sobre todo porque eran culturas que no conocían la palabra escrita y porque en este territorio la imprenta llegó muchísimos años, o más bien 3 siglos después. Diferente, por ejemplo, a México o a Perú, donde se conservan escritos de pensadores indígenas porque lo lograron pasar a los caracteres y a la escritura europea. Pero en nuestro territorio eso no pasó, entonces lo que se conserva de las culturas de los indígenas en realidad está opacado debajo de las tradiciones españolas que se afianzaron acá. Los procesos de mestizaje son la evidencia de que la época de la monarquía hispánica en nuestro territorio fue una época de convivencia, no pacífica, no en plena armonía, pero sí fue una época de convivencia según los criterios de aquel momento. Entonces no fue una época colonial porque no nos trataban con menosprecio, sino que trataban a los pueblos indígenas de este territorio como naciones en sí mismas y se les daban muchos privilegios que no tenían los españoles pobres, por ejemplo. El privilegio de tener tierra en propiedad, aunque esa tierra en un primer momento tenía un encomendero y en un segundo momento tenía una legislación específica que al mismo tiempo que la protegía también la delimitaba y le daba unas características jurídicas aparte. Pero eso ya era un avance importantísimo porque se les daba el talante de pueblos y no el talante de solo súbditos. Ahora, el testamento de la reina católica, ese testamento implica que los americanos, los indígenas, eran súbditos de la reina o del rey que les sucediera. Del mismo modo que cualquier otro español, y cuando hablamos de español en realidad nos estamos refiriendo al pueblo de los castellanos, al pueblo de los aragoneses, y esos pueblos, esos reinos eran diferentes entre sí y se trataban diferencialmente, pero con una dignidad similar. Ahora, los castellanos prevalecían en todos los lugares, pero eso no significa que su dignidad fuera superior. Esa dignidad, esa prevalencia en que se veía pues en los cargos públicos. Sin embargo, personas nacidas acá en Colombia tuvieron cargos públicos. Tenemos el caso de cubanos, o sea, criollos cubanos cuya familia había estado en Cuba por muchos años y algunas generaciones habían tenido el cargo. Tenemos el caso de un virrey de la Nueva Granada cuando ya se convirtió en virreinato. Bien, por ahora estoy hablando de algo general y estoy más bien mostrándoles a ustedes el ingreso de los españoles. Decíamos que comenzaron en Urabá, luego Santa Marta, Cartagena y avanzando por el Magdalena llegaron hasta el altiplano cundiboyacense, donde se encontraron con el pueblo indígena muisca, del cual hablaban muy bien, pero tuvieron los mismos procesos, evidentemente que todos los demás indígenas. Hay que hacer la salvedad de los caribe, porque los indígenas caribe en este territorio nuestro fueron muy rápidamente fueron destruidos. Primero por las enfermedades, ya que era un pueblo un poco atrasado tecnológicamente, hablando de medicina, ¿sí? Diferente a los muiscas o a los incas, que tenían unos chamanes con muchos conocimientos de medicina. Pero estos pueblos estaban un poco más atrasados. Y su capacidad para resistir las pestes, las epidemias que llegaron con los españoles, y que no podemos culpar a ellos 100% de esto, esas enfermedades pues lo fueron acabando, pero principalmente también por la persecución, ya que los caribes fueron pueblos agresivos por naturaleza. Entre ellos eran agresivos con los demás indígenas, eran agresivos con mayor fuerza y con mayor razón lo iban a hacer con los españoles. Así que ellos fueron desapareciendo y el mestizaje con ellos es más reducido que con otros pueblos. Claro está que no todos los caribes eran iguales, hablo de algo muy general. Entonces, para no alargar más esto, porque me volverán a escribir debajo que esto estuvo muy largo, que no entendí, que sea más claro, etc. Pero pues yo simplemente quiero dar una información general para que comprendan en la medida de las posibilidades, ¿sí? Porque tampoco estoy hablando de una información muy profunda,
y para que esto sirva de aclaración a otras informaciones que vamos recibiendo a lo largo de nuestras vidas. Bueno, muchas gracias, Dios les bendiga, chao.